¿Qué tal? Muy buenos días, tengan todas y todos los presentes, siendo las 11 horas con 30 minutos del día 25 de abril de 2021, se da inicio a la sesión extraordinaria del Consejo Municipal Electoral de Celaya. Y antes de proceder con el desahogo de esta sesión, le solicito a la secretaria de este consejo nos dé a conocer las instrucciones para la utilización de la herramienta digital, la forma en que se procederá con las intervenciones y la votación de los acuerdos. Adelante, secretaria. Buenos días, con todo gusto, presidente. El uso de la herramienta es el siguiente. Las y los participantes en la sesión deberán nominar su dispositivo con el nombre del representante acreditado. Durante el desarrollo de la sesión se mantendrá la cámara de video en modo activo. El uso de micrófono deberá permanecer en modo inactivo y solo se podrá activar cuando se le cede el uso de la voz o se tome el sentido de la votación. El pase de lista será de forma nominativa. El anfitrión podrá inhabilitar el micrófono de las y los participantes cuando no se tenga el uso de la voz, con la intención de que se tenga claridad en el sonido y no se distorsione. Para efecto de solicitar intervención, lo podrán hacer levantando la mano o utilizando la herramienta con los iconos que se ubican del lado derecho de la pantalla de su monitor. El sentido de la votación se tomará de forma nominativa a cada uno de la y los consejeros asistentes a la sesión. Muchas gracias, secretaria. Proceda, por favor, con el desahogo del primer punto de nuestro orden del día. Claro que sí. El primer punto es la lista de asistencia y declaración de existencia de quórum legal, por lo que procedo a pasar lista. Consejero presidente, ciudadano Octavio Vera Mancera. Buen día a todas y a todos, presente. Consejera electoral Noemí Evangelina Beltrán Medina. Buenos días, presente. Consejero electoral Ernesto Carmen Grande Arzate. Buenos días, presente. Secretaria del Consejo, la de la voz. Representantes de partidos políticos acreditados ante este Consejo. Partido Acción Nacional. Partido Revolucionario Institucional. Partido de la Revolución Democrática. Partido del Trabajo. Partido Verde Ecologista de México. Movimiento Ciudadano. Morena. Nueva Alianza Guanajuato. Partido Encuentro Solidario. Redes Sociales Progresistas. Fuerza por México. Presidente, hago constar que existe quórum legal para celebrar esta sesión. De acuerdo, secretaria. Proceda, por favor, con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día es el segundo y es el relativo a la lectura y aprobación en su caso del orden del día, que contiene los puntos siguientes. 1. Lista de asistencia y declaratoria de quórum legal. 2. Lectura y aprobación en su caso del orden del día. 3. Informe de la Secretaría de la correspondencia recibida. 4. Presentación y aprobación en su caso del acuerdo mediante el cual el Consejo Municipal Electoral de Celaya designa a las y los supervisores electorales locales y capacitadores asistentes electorales locales para el proceso electoral local 2020-2021. 5. Presentación y aprobación en su caso del acuerdo mediante el cual el Consejo Municipal Electoral de Celaya aprueba la emisión de la segunda convocatoria para el reclutamiento y selección de supervisoras y supervisores electorales locales y capacitadoras y capacitadores asistentes electorales locales para el proceso electoral local ordinario 2020-2021 y 6. Clausura de la sesión. Muchas gracias, secretaria. Y antes de poner a consideración de los integrantes de este consejo, me permitiría pedirle que haga constar que Alma Paola Virgen, representante propietaria del partido político Morena, se incorporó a esta sesión a las 11 horas con 33 minutos. Bienvenida. Claro que sí, presidente, se hace constar. Gracias, secretaria. Y en este momento está a consideración de las y los integrantes de este consejo el orden del día. Si alguien desea hacer alguna observación sobre este punto, por favor levanten su mano o utilicen la aplicación para efecto de que la secretaría pueda verificar en la pantalla y enlistar sus intervenciones. Secretaria, por favor verifique si registra alguna solicitud de intervención. Sí, presidente, hago constar que no registró ninguna solicitud de intervención. Al no haber solicitudes de intervención, le solicito a la secretaria de este consejo
no haber solicitudes de intervención, se somete a votación el orden del día y le solicito a la secretaria que recabe la votación en la forma previamente establecida. Claro que sí. Consejero presidente, ¿el sentido de su voto? A favor de la aprobación del orden del día. Consejera electoral Noemí Evangelina Beltrán Medina, ¿el sentido de su voto, por favor? ¿Se aprueba el orden del día? Consejero electoral Ernesto Carmen Grande Arzate, ¿el sentido de su voto? Se aprueba el orden del día. Gracias. Presidente, me permito hacer constar que el orden del día se aprobó por unanimidad de votos, siendo las 11 horas con 35 minutos. Muchas gracias, secretaria. Le solicito que por favor continúe con el desahogo de nuestro siguiente punto. Claro que sí. El siguiente punto del orden del día es el tercero y es el relativo al informe de la Secretaría sobre la correspondencia recibida durante el periodo comprendido entre el 15 y el 25 de abril de 2021, por lo que en este momento procedo a dar cuenta. Doy cuenta con el escrito suscrito por el ciudadano Juan Carlos Olivero Sánchez, representante propietario del Partido Verde Ecologista de México, acreditado ante este Consejo Municipal Electoral de Celaya, a través del cual informa la aceptación de la participación de su candidato al debate organizado por este Consejo Municipal Electoral de Celaya. Vista la cuenta que antecede, el Consejo Municipal Electoral de Celaya, por conducto de su presidente, ordena a la Secretaría tenga por recibido el escrito para los efectos legales conducentes y, hecho lo anterior, incorpora el documento al expediente respectivo. Doy cuenta con el correo electrónico enviado por Eduardo Joaquín del Arco Borja, director de Organización Electoral del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, a través del cual remite el protocolo para llevar a cabo la firma del pacto de civilidad que suscriben las candidaturas contendientes a los ayuntamientos del Estado de Guanajuato durante el proceso electoral local ordinario 2020-2021. Vista la cuenta que antecede, el Consejo Municipal Electoral de Celaya, por conducto de su presidente, ordena a la Secretaría tenga por recibido el escrito para los efectos legales conducentes e incorpore el mismo al expediente respectivo. Doy cuenta con el escrito suscrito por el ciudadano Juan de Jesús Cueva Aranda, representante propietario de Redes Sociales Progresistas, acreditado ante este Consejo Municipal Electoral de Celaya, a través del cual informa la aceptación de la participación de su candidato al debate organizado por este Consejo Municipal Electoral de Celaya. Vista la cuenta que antecede, el Consejo Municipal Electoral de Celaya, por conducto de su presidente, ordena a la Secretaría tenga por recibido el escrito para los efectos legales conducentes e incorpore el mismo al expediente respectivo. Doy cuenta con el escrito suscrito por el ciudadano Jesús Alberto Mireles Durán, representante propietario del Partido de la Revolución Democrática, acreditado ante este Consejo Municipal Electoral de Celaya, a través del cual informa la aceptación de la participación de su candidata al debate organizado por este Consejo Municipal Electoral de Celaya. Vista la cuenta que antecede, el Consejo Municipal Electoral de Celaya, por conducto de su presidente, ordena a la Secretaría tenga por recibido el escrito para los efectos legales conducentes e incorpore el mismo al expediente respectivo. Doy cuenta con el escrito suscrito por el ciudadano Alfredo Pérez Noria, representante propietario del Partido Acción Nacional, acreditado ante este Consejo Municipal Electoral de Celaya, a través del cual informa la aceptación de la participación de su candidato al debate organizado por este Consejo Municipal Electoral de Celaya. Vista la cuenta que antecede, el Consejo Municipal Electoral de Celaya, por conducto de su presidente, ordena a la Secretaría tenga por recibido el escrito para los efectos legales conducentes y, hecho lo anterior, incorpore el escrito de cuenta al expediente respectivo. Doy cuenta con el correo electrónico enviado por Luis Gabriel Mota, consejero electoral del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, a través del cual remite el oficio PRDGTO/IEF/019/20-21, mediante el cual el Partido de la Revolución Democrática confirma la asistencia para participar en todos y en cada uno de los debates a las candidaturas a presidentas y presidentes municipales acordados y programados por los consejos municipales del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato. Vista la cuenta que antecede, el Consejo Municipal Electoral de Celaya, por conducto de su presidente, ordena a la Secretaría tenga por recibido el oficio para los efectos legales conducentes e incorpore el mismo al expediente respectivo. Doy cuenta con el correo electrónico
enviado por Luis Gabriel Mota, consejero electoral del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, a través del cual remite el oficio MCGTO/0061/2021, de fecha 16 de abril de 2021, mediante el cual el partido político Movimiento Ciudadano informa sobre las candidaturas a ayuntamientos y distritos que participarán en los debates del proceso electoral local ordinario 2020-2021. Vista la cuenta que antecede, el Consejo Municipal Electoral de Celaya, por conducto de su presidente, ordena a la Secretaría tenga por recibido el oficio para los efectos legales conducentes e incorpore el mismo al expediente respectivo. Doy cuenta con el correo electrónico enviado por Ana Lidia Monreal Méndez, asesora jurídica de la Unidad Técnica Jurídica y de lo Contencioso Electoral, a través del cual comunica los acuerdos CGIEC diagonal 130 diagonal 2021 de fecha 16 de abril del año 2021, por el cual se modifica el acuerdo CGIEC diagonal 120 diagonal 2021, mediante el cual se determinó el monto del financiamiento público a que tienen derecho las candidaturas independientes registradas en la elección de ayuntamientos en el proceso electoral local ordinario 2020-2021 y el acuerdo CGIEC diagonal 131 diagonal 2021 de fecha 16 de abril del año 2021, mediante el cual se modifica el diverso acuerdo CGIEC diagonal 121 diagonal 2021, mediante el cual se determinaron los límites de financiamiento privado para gastos de campaña de las candidaturas independientes registradas en la elección de ayuntamientos en el proceso electoral local ordinario 2020-2021. Vista la cuenta que antecede, el Consejo Municipal Electoral de Celaya, por conducto de su presidente, ordena a la Secretaría tenga por recibido los acuerdos para los efectos legales conducentes e incorpore los mismos al expediente respectivo. Doy cuenta con el correo electrónico enviado por Ana Lidia Monreal Méndez, asesora jurídica de la Unidad Técnica Jurídica y de lo Contencioso Electoral, a través del cual comunica el acuerdo CGIEC diagonal 152 diagonal 2021, mediante el cual se registran las planillas de candidatas y candidatos a integrar los ayuntamientos de Celaya, Moroleón, Salvatierra y Uriangato, todos del estado de Guanajuato, postuladas por el Instituto Político Movimiento Ciudadano para contender en la elección ordinaria del 6 de junio de 2021, en cumplimiento a la resolución recaída en el expediente TEGUPDC-120-2021 del Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato. Vista la cuenta que antecede, el Consejo Municipal Electoral de Celaya, por conducto de su presidente, ordena a la Secretaría tenga por recibido el acuerdo para los efectos legales conducentes e incorpore el mismo al expediente respectivo. Doy cuenta con el correo electrónico enviado por Ana Lidia Monreal Méndez, asesora jurídica de la Unidad Técnica Jurídica y de lo Contencioso Electoral, a través del cual comunica el acuerdo CGIEC diagonal 153 diagonal 2021, mediante el cual se registran las planillas de candidatas y candidatos a integrar los ayuntamientos de Paseo el Grande, Celaya, Cortázar, Cuerámaro, Dolores Hidalgo, Guanajuato, Moroleón, Pueblo Nuevo, Salamanca y Tarimoro, todos del estado de Guanajuato, postuladas por el Instituto Político Morena, para contender en la elección ordinaria del 6 de junio de 2021, en cumplimiento a la resolución recaída en el expediente TEG-18/2021 y sus acumulados del Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato. Vista la cuenta que antecede, el Consejo Municipal Electoral de Celaya, por conducto de su presidente, ordena a la Secretaría tenga por recibido el acuerdo para los efectos legales conducentes e incorpore el mismo al expediente respectivo. Se cuenta con el correo electrónico enviado por José David Morales Rivadeneira, vocal ejecutivo de la 12 Junta Distrital Ejecutiva en el estado de Guanajuato, a través del cual envía la invitación para acudir a la 11ª sesión ordinaria del 12 Consejo Distrital del Instituto Nacional Electoral, en la cual en el punto 25 del orden del día se aprobará en su caso el proyecto de acuerdo por el cual se aprueba la integración de mesas directivas de casilla única. Vista la cuenta que antecede, el Consejo Municipal Electoral de Celaya, por conducto de su presidente, ordena a la Secretaría tenga por recibida la comunicación para los efectos legales conducentes e incorpore el escrito de cuenta al expediente respectivo. Doy cuenta con el correo electrónico enviado por Eduardo Joaquín del Arco Borja, director de Organización Electoral del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, a través del cual comunica el acuerdo CGIEC diagonal 135 diagonal 2021, mediante el cual se designa al presidente del Consejo Municipal Electoral de León
para el proceso electoral local ordinario 2020-2021. Vista la cuenta que antecede, el Consejo Municipal Electoral de Celaya, por conducto de su presidente, ordena a la Secretaría tenga por recibido el acuerdo para los efectos legales conducentes e incorpore el mismo al expediente respectivo. Es cuanto, presidente, es toda la cuenta. Muchas gracias, secretaria. Continúe, por favor, con el siguiente punto de nuestro orden del día. Claro que sí, presidente. El siguiente punto del orden del día es el cuarto y es el relativo a la presentación y aprobación en su caso del acuerdo CMCE/005/2021, mediante el cual el Consejo Municipal Electoral de Celaya designa a las y los supervisores electorales locales y capacitadores asistentes electorales locales para el proceso electoral local 2020-2021. Muchas gracias, secretaria. Bueno, antes de poner a consideración de las y los integrantes de este consejo el acuerdo en mención, permítanme dar una muy breve explicación acerca del contenido de este acuerdo CMCE/005/2021, por medio del cual este Consejo Municipal Electoral de Celaya propone la designación de las y los supervisores electorales y las y los capacitadores asistentes electorales locales para el proceso electoral local 2020-2021. En este proyecto de acuerdo, en el marco de los antecedentes, o tiene como antecedente, mejor dicho, la estrategia de capacitación y asistencia electoral para el proceso electoral local ordinario concurrente 2020-2021, aprobada en agosto de 2020 por el Instituto Nacional Electoral, así como el manual de reclutamiento, selección y contratación de las y los supervisores electorales y los capacitadores asistentes electorales, así como los lineamientos para el reclutamiento, selección y contratación de supervisores y supervisoras electorales locales y capacitadores y capacitadoras electorales locales, todos ellos aprobados por el Instituto Nacional Electoral. También, como antecedente de este acuerdo que se pone a su consideración, es la suscripción del anexo técnico número 1, que es materia del Convenio General de Colaboración entre el INAH y el IEC, así como la emisión de la convocatoria emitida por el Consejo General de este instituto mediante el acuerdo 084/2021 de fecha 19 de marzo y la circular INE/DC-IEC /007/2021 de fecha 26 de marzo de 2021, que es una circular que modifica los plazos y las actividades para llevar a cabo este proceso de contratación. De manera particular, a los términos establecidos en el acuerdo 84 emitido por el Consejo General, el de la convocatoria, se hace una modificación de los plazos de todos y cada uno de 7 días naturales en cada una de las actividades. También sirven como antecedentes para este acuerdo justamente la modificación que se realiza por parte del Consejo General en los términos ya previamente descritos. Esto el 28 de marzo de 2021 mediante el acuerdo CGIEC /088/2021. Y finalmente el acuerdo 161/2021 también del Consejo General, aprobado apenas en la sesión extraordinaria del 23 de abril de 2021, donde se establecen la emisión de una segunda convocatoria que también dará pie al proyecto de acuerdo que estaremos sometiendo a su consideración en el punto del orden del día siguiente. En cuanto a los considerandos que nutren este proyecto de acuerdo, se encuentran descritas las atribuciones del instituto, la personalidad jurídica y los principios que rigen a la función electoral, además de la integración de este órgano electoral. De manera particular, se puntualiza la integración del Consejo Municipal, sus facultades, así como la capacidad de contar con personal eventual para llevar a cabo estas funciones de asistencia electoral. En el considerando número 7 es importante resaltar que se hace una narrativa del proceso de reclutamiento, selección y contratación de los supervisores y capacitadores asistentes electorales locales, y se precisa en el considerando número 8
cuáles son las funciones en concreto que van a desarrollar con base en el lineamiento, con base en el programa de asistencia electoral 2020-2021, que son las siguientes. Estos capacitadores y supervisores electorales realizarán las siguientes actividades: preparación y distribución de la documentación y materiales electorales a las presidencias de mesa directiva de casilla. Llevarán a cabo el programa de resultados electorales preliminares. También participarán en los mecanismos de recolección y finalmente participarán en los cómputos distritales y municipales. Por su parte, en el considerando número 9, se hace una narrativa de los perfiles que, de acuerdo con los lineamientos respectivos, deben contener cada uno de estos 2 puestos, y posteriormente se establecen cuáles son los requisitos legales que deben de cumplir quienes aspiren a participar como capacitadores y supervisores electorales. Y de manera particular se resalta que uno de estos requisitos legales es no haber participado como representante de partido político con registro vigente o coalición en alguna elección celebrada en los últimos 3 años. Y en el caso de que existan candidatas o candidatos independientes registrados, no deberán ser representantes de alguno de ellos en alguna de las elecciones a celebrarse el próximo 6 de junio de 2021. Posteriormente se establecen los requisitos administrativos que deberán de cumplir y se puntualiza y se hace un especial énfasis en que estas personas propuestas no pueden ser familiar, consanguíneo o por afinidad, hasta en 4º grado, de algún vocal de la Junta o consejo o consejero del Consejo Distrital Local del INE o del órgano colegiado de vigilancia o directivos del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, del OPLE, o representantes de partidos políticos en caso de que ya existan candidatos aprobados, ¿no? Registrados. Finalmente, en los considerandos últimos, se establecen cuáles fueron las etapas de reclutamiento, el periodo de contratación, que será a partir del próximo 10 de mayo y hasta el 15 de junio. Y se hace también mención en el considerando número 13 de este acuerdo, los números que requerimos contratar de supervisores para el caso de Celaya, 27, y también se menciona cuántos capacitadores asistentes electorales requerimos para el caso de Celaya, que son un total de 159. Esto se explica en este considerando número 13, que es en atención a las ORES y ARES aprobadas por el Instituto Nacional Electoral, en las que cada supervisor deberá tener un número específico que va entre los 6 y los 7 CAEs a coordinar, y por parte de los capacitadores asistentes electorales, en su área de responsabilidad no podrán tener más de 4 casillas en promedio. En ambos casos, con un margen a considerar de +/-1. Finalmente, en el considerando 14, se encuentra contenido lo relativo a la lista de reserva. Y es importante mencionar que en cuanto a la lista de reserva, aquí se establece cuáles son los márgenes mínimos con que debemos de contar de lista de reserva, señalando de manera particular, y hago un especial énfasis en que el documento, de acuerdo a la normativa, se establece que debe de haber al menos 10 ciudadanas dentro de la lista de reserva para ocupar los cargos de capacitador asistente electoral local y supervisor. Y finalmente, se establece el procedimiento de sustitución y se puntualiza en el considerando número 16 una nueva convocatoria, dado que queden 10 aspirantes o menos en la lista de reserva, lo que mencionaba con anterioridad, y que es parte del proyecto de acuerdo que se someterá a consideración de manera posterior a este en el próximo punto del orden del día. Finalmente, en los puntos de acuerdo que se establecen, el primero es la designación de las y los supervisores electorales locales, así como los capacitadores asistentes electorales locales, y se agrega el listado de los 27 supervisores y supervisoras que obtuvieron las mejores calificaciones, así como una lista de reserva de 47 personas. En el caso de los capacitadores asistentes electorales, se adjunta a este proyecto de acuerdo el listado que contiene
a los 159 personas que resultaron seleccionadas para ser capacitadoras y capacitadores electorales, así como un listado de reserva de solamente 9 personas. El segundo punto de acuerdo establece que aquellos supervisores y capacitadores electorales locales seleccionados que renuncien, terminen anticipadamente o rescindan su contrato serán sustituidos conforme a las disposiciones administrativas de este instituto. Y asimismo, en caso de no contar con los suficientes supervisores y capacitadores, se emitirá una nueva convocatoria dentro del periodo previsto en el considerando número 16 que mencionábamos con anterioridad. Finalmente, el punto tercero de acuerdo solicita que este acuerdo surta sus efectos a partir de su aprobación, y el cuarto solicita que se remita copia del presente acuerdo a los consejos distritales del área de adscripción para los efectos legales que haya lugar. Y un quinto punto de acuerdo solicita que se comuniquen estas designaciones al Consejo General de este instituto por medio de la Comisión de Capacitación y Organización Electoral. Este es el proyecto de acuerdo que se pone a su consideración, por lo que les solicito a los integrantes de este consejo que si desean hacer uso de la voz para hacer algún comentario o observación al respecto, por favor levanten su mano en la forma previamente establecida para efecto de enlistar sus intervenciones. Secretaria, ¿registra alguna solicitud de intervención? No registro solicitudes de intervención, consejero. Muchas gracias, secretaria. Al no haber solicitudes de intervención, se somete a votación el acuerdo CMCE diagonal 005 diagonal 2021, mediante el cual este Consejo Municipal Electoral de Celaya designa a las y los supervisores electorales locales y capacitadores asistentes electorales locales para el proceso electoral local 2020-2021. Quienes estén por su aprobación, sírvanse de manifestarlo en la forma establecida. Por favor, secretaria, recabe el sentido de la votación. Bien, consejero presidente, el sentido de su voto, por favor. A favor de la aprobación del acuerdo. Consejera electoral Noemí Evangelina Beltrán Medina, el sentido de su voto. ¿Se aprueba el acuerdo? Consejero electoral Ernesto Carmen Grande Arzate, el sentido de su voto, por favor. Se aprueba el acuerdo. Presidente, me permito hacer constar que el acuerdo CMCE diagonal 005 diagonal 2021 se aprobó por unanimidad de votos, siendo las 11 horas con 58 minutos. Muchas gracias, secretaria. Por lo anterior, se le ordena remitir el acuerdo CMCE diagonal 005 diagonal 2021 al presidente del Consejo General de este instituto, así como a la Comisión de Capacitación y Organización Electoral, ello por conducto de la Dirección de Organización Electoral. Y hecho lo anterior, se integre el original al expediente respectivo de esta sesión. Secretaria, proceda por favor con el siguiente punto de nuestro orden del día. Claro que sí, presidente. El siguiente punto del orden del día es el quinto y es el relativo a la presentación y aprobación en su caso del acuerdo CMCE diagonal 006 diagonal 2021, mediante el cual el Consejo Municipal Electoral de Celaya aprueba la emisión de la segunda convocatoria para el reclutamiento y selección de supervisoras y supervisores electorales locales y capacitadoras y capacitadores asistentes electorales locales para el proceso electoral local ordinario 2020-2021. Muchas gracias, secretaria. Y antes de poner a consideración el proyecto de acuerdo de este punto, permítanme hacer nada más un par de comentarios a efecto de contextualizar sobre la aprobación, sobre este proyecto que se pone a consideración para su aprobación. Comentarles que el proyecto de acuerdo CMCE diagonal 006 diagonal 2021, mediante el cual este Consejo Municipal Electoral de Celaya propone la aprobación o emisión de una segunda convocatoria para reclutamiento y selección de supervisoras y supervisores electorales, así como capacitadoras y capacitadores electorales locales para este proceso ordinario 2020-2021. Tiene como antecedente, al igual que el proyecto anterior, la estrategia de capacitación y asistencia electoral para el proceso
local ordinario concurrente 2020-2021. De manera adicional, este proyecto de acuerdo surge ante la necesidad de generar al menos una lista de reserva de 10 personas en el caso de los capacitadores asistentes electorales locales. Por ello, en el considerando de este documento, se establece en el punto número 5 la necesidad de aprobar una segunda convocatoria justamente por esta razón. Y se establece que las fases de esta convocatoria propuesta, esta segunda convocatoria, es la difusión de la convocatoria, esto a partir de su aprobación el día de hoy, del 25 y hasta el 28 de abril de 2021, y posteriormente entraríamos a una etapa de plática de inducción y revisión documental, ello en el periodo comprendido entre el 29 y el 30 de abril, para pasar a la siguiente etapa, que es la de aplicación del examen, que se realizaría el 1 de mayo. Posteriormente, una vez realizada la publicación de los resultados del examen, esto el 4 de mayo, se entraría una fase de entrevistas entre los días 5 y 7 de mayo para tener ya una evaluación integral a partir o como fecha máxima el 8 de mayo de 2021. Como se señala en el propio documento, con esto buscamos llevar a cabo o robustecer la lista de reserva con la que se cuenta ante posibles sustituciones que se pudieran dar durante el periodo de contratación del personal que ocupe los puestos de capacitador asistente electoral local y que han sido aprobados en el acuerdo anterior. Y finalmente, en el considerando número 6, ustedes podrán observar que el periodo de contratación es igual, es decir, se buscó empatar con esta segunda convocatoria todos los procesos administrativos para que el periodo de contratación de las y los CAE seleccionados en la primera y en la segunda convocatoria sea el mismo, es decir, del 10 de mayo al 15 de junio. Y finalmente, en los puntos de acuerdo, el primero corresponde a la emisión de la segunda convocatoria para el reclutamiento y selección de supervisoras y supervisores electorales locales y capacitadoras y capacitadores asistentes electorales locales para este proceso local ordinario 2020-2021, así como el anexo de convocatoria respectivo que se encuentra adjunto a este proyecto de acuerdo. En el punto segundo, se establece que las y los aspirantes a supervisores y capacitadores electorales locales deberán obtener como calificación mínima 5.0 en el examen de conocimientos para ser considerados en la fase de entrevista. Lo anterior en atención a lo dispuesto en el considerando quinto del presente acuerdo. Y en el tercer punto de acuerdo se establece que el presente acuerdo surta sus efectos a partir de su aprobación. Y finalmente, el cuarto de los puntos de acuerdo instruye a la Secretaría de este Consejo para que remita mediante copia certificada el presente acuerdo a la Secretaría Ejecutiva de este instituto, lo anterior a efecto de solicitar a la DCEIEC y a la apertura del multisistema ELEC 2021, que es el multisistema manejado por el Instituto Nacional Electoral para llevar a cabo este proceso de reclutamiento y selección de capacitadores y capacitadoras asistentes electorales locales. Bueno, pues este es el documento que se pone a consideración de todas y todos los integrantes de este consejo. Si alguno desea hacer alguna observación o comentario al respecto, les solicitaría que por favor levanten su mano en la forma previamente establecida para efecto de listar sus intervenciones. Secretaria, ¿me apoya verificando si registra alguna solicitud de intervención? Presidente, hago constar que no registró solicitudes de intervención. Muchas gracias, secretaria. Pues no habiendo solicitudes de intervención, se somete a votación el acuerdo CMCE diagonal 006 diagonal 2021, mediante el cual el Consejo Municipal Electoral de Celaya aprueba la emisión de la segunda convocatoria para el reclutamiento y selección de supervisoras y supervisores electorales locales y capacitadoras y capacitadores asistentes electorales locales para el proceso electoral local ordinario 2020-2021. Y quienes estén por su aprobación, sírvanse manifestarlo en la forma establecida. Por favor, secretaria, recabe el sentido de la votación. Claro que sí. Consejero presidente, ¿el sentido de su voto?
A favor de la aprobación del acuerdo. Consejera electoral Noemí Evangelina Beltrán Medina, el sentido de su voto, por favor. ¿Se aprueba el acuerdo? Consejero electoral Ernesto Carmen Grande Arzate, el sentido de su voto, por favor. Se aprueba el acuerdo. Gracias. Presidente, me permito hacer constar que el acuerdo CMCE/006/2021 se aprobó por unanimidad de votos, siendo las 12 horas con 5 minutos. Muchas gracias, secretaria. Por lo anterior, se le ordena dar cumplimiento a todos y cada uno de los puntos de acuerdo del acuerdo aprobado y de manera particular remitir el acuerdo CMCE/diagonal 006/2021 al presidente del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato y a la Comisión de Capacitación y Organización Electoral por conducto ello de la Dirección de Organización Electoral y hecho lo anterior, integre el original al expediente correspondiente a esta sesión. Secretaria, proceda con el siguiente punto de nuestro orden del día. Claro que sí, presidente. El siguiente punto es el sexto y es el relativo a la clausura de la sesión. Muchas gracias, secretaria. Bueno, en desahogo de este punto, siendo las 12 horas con 6 minutos del día 25 de abril de 2021, se da por clausurada esta sesión extraordinaria del Consejo Municipal Electoral de Celaya, no sin antes agradecerle a todas y a todos los presentes su asistencia y participación. Muchas gracias y que tengan un excelente día. Gracias, hasta luego. Hasta luego, buen día. Gracias, buen día. Hasta luego, buen día.